tardes. Buenas tardes. Gracias ¿Cómo? por estar. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. No llegué a fijarme cuántos inscritos teníamos. La verdad que en eso iba a preguntar, como para saber cuánto habría que ir esperando, ¿no? Buenas tardes a los que van llegando, los y las. Desde Pomona, Entre Ríos, nos saluda María Zúñiga. Yo estoy en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Marcela de Santa Rosa de la Pampa, Luisina desde La Plata. Romina desde Jardín América Misiones, Marta desde Corrientes. Analía desde Marcos Paz. Juana desde Moreno, Buenos Aires. Hola Cintia, saluda para todos, todes. Vamos a esperar unos minutitos más, un par de minutos, para que se sigan sumando asistentes. Matías desde el barrio Hipódromo de La Plata, María Beatriz desde La Pampa, Carolina desde Citibel, María Beatriz, ya dije, de La Pampa y lo voy a repetir. Graciela desde Moreno. Esperamos un par de minutos más. Mientras nos acomodamos, buscamos nuestra agüita, para que no nos quedemos deshidratados. Gabriela desde Lanús, bienvenida. Bien, ya somos 26, hoy éramos más poquitos. Gladys de Quilmes, bienvenida.
Unos momentitos más y arrancamos. Mientras tanto, les voy diciendo, vamos a seguir una dinámica general de presentación, que cada uno de quienes están participando de la mesa de conversatorio realicen sus intervenciones. Mientras tanto, ustedes pueden ir, como lo están haciendo en este momento, realizando comentarios o preguntas en el chat hacia el final de la exposición de nuestros invitados, invitadas. Vamos a poder levantar estas intervenciones que ustedes realicen o preguntas que hayan realizado. También pueden tener la palabra siempre y cuando no nos excedamos de las 4:30 de la tarde, para poder hacer un cierre ordenado, ya que a las 5:45 tenemos que dejar la sala para que los compañeros del próximo conversatorio puedan hacer sus pruebas, ¿sí? Entonces, bueno, para quienes están asistiendo, sepan que pueden participar a través del chat y que los levantaremos una vez que finalicen sus intervenciones nuestros conversadores de hoy. Bien, bienvenida Eva desde Mar del Plata. Y yo diría que podemos empezar así, aprovechamos el tiempo, ¿sí? María de Rosario ahí también nos está saludando. Bueno, buenas tardes a todos, todas los asistentes. Mi nombre es María Inés Oviedo y tengo el gusto de coordinar este primer conversatorio del área alfabetización y enseñanza de la lengua y la literatura en esta semana de UNIPE Federal en su edición de invierno. En esta ocasión, nuestra mesa va a conversar acerca de la relación entre alfabetización y las lenguas guaraníticas. Esta actividad que nosotros proponemos hoy se encuentra relacionada con una serie de indagaciones que venimos desarrollando docentes de la UNIPE y de la Universidad Nacional de La Plata, dirigidas estas indagaciones por la doctora Carolina Cuesta y también actualmente por el doctor Mariano Dubín, acerca de la presencia de las lenguas indígenas y las distintas variedades del español en contacto en el cotidiano escolar en la provincia de Buenos Aires, donde localizamos nuestro trabajo. A partir de estos relevamientos que venimos realizando como grupo amplio, encontramos una recurrencia que es la presencia del guaraní y sus variedades en el territorio, producto de estas migraciones internas y también externas de países limítrofes, que podemos reconocer como propias de un largo proceso histórico, es decir, no son propias solamente de estas últimas décadas, ¿no? Estas migraciones, este contacto de lenguas, estas variedades, tienen una persistencia en nuestra historia, en nuestros territorios, por lo tanto en nuestras escuelas, de muchas décadas, de cientos de años, ¿sí? Estas lenguas en contacto se ven, podemos apreciarlas de distintas maneras. Solamente como ejemplo les digo, coordino la mesa porque soy hija de padres correntinos, y el guaraní entreverado con el castellano y sus usos cotidianos formó parte de toda mi vida, pero particularmente de mi infancia, unido también a los recuerdos de los parientes migrantes que se alojaban en mi casa, el chamamé, pero también junto con esos lindos recuerdos también la consideración de que el guaraní y estas variedades chapurreadas que se hablaban en mi barrio serían un obstáculo para el aprendizaje escolar, ¿sí? Con esa representación. Y por eso es que mis padres y otros padres de mi barrio no enseñaban el guaraní a los menores, ¿sí?
de todas maneras algo aprendíamos, ¿sí? Peteí, Mocoin, Bojapú, son las pequeñas cosas que yo aprendí de niña. ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad las lenguas indígenas, y en el caso particular de la mesa de hoy el guaraní, forma parte de nuestra cultura popular, ¿sí? Y en muchos casos, varios de nosotros, muchos de nosotros, seguramente portamos un bilingüismo, un bidialectismo que está apenas reconocido y menos aún valorado. Entonces, desde la UNIPE creemos que este conversatorio resulta de una necesidad de pensar estos temas, pero también de un deseo, ¿sí? De hablarnos de la presencia de las lenguas guaraníticas en relación con la enseñanza de la lengua y la literatura. Es por eso que en esta tarde van a conversar con nosotros Verónica Gómez, Daniel Rojas Delgado e Iliana Franco Alvarenga. En primer lugar, va a hablarnos, a conversar con nosotros Verónica Gómez, luego lo hará Daniel y finalizará la conversación primera Iliana. Recuerden entonces que pueden intervenir a través del chat, ¿sí? Realizando comentarios, consultas o lo que deseen. Presentamos entonces ahora a Verónica Gómez. Verónica es profesora de Lengua y Cultura Guaraní y estudiante actualmente de la licenciatura en Ciencias Sociales. Es docente en el Centro Universitario de Idiomas de la UBA, en la Universidad de La Plata y en la Universidad del Salvador. Colabora con la Biblioteca Palabras del Alma en las jornadas de capacitación para integrantes de comunidades en guaraní en la provincia de Misiones, en las que coordina talleres de alfabetización, lectura y escritura en idioma guaraní. Forma parte también de un proyecto de guaraní para las infancias destinado a jardines de infantes de la localidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Es integrante del grupo de estudio Lenguas Indígenas y Cotidiano Escolar, dirigido por el doctor Mariano Dubín, inscrito desde el año 2017 en el Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas, CEIL, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, IDICS, en la doble dependencia tanto de CONICET como de la Universidad de La Plata. Bueno, Verónica, es tuya la palabra, te escuchamos. Bueno, ella papaico, era Marineje y ella era Verónica, a Coara, Añeta, en Buda Alburejewa. ¿Sí? Hoy voy a hablar de un poquito de la alfabetización, o por lo menos mi experiencia con la alfabetización Buda Guaraní. Quería agradecer por la invitación, la verdad un placer compartir la mesa con Daniel y con Iliana, y también la importancia, marcar la importancia de que somos 3 guaraní hablantes que vamos a hablar de nuestros idiomas, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros, al menos yo considero eso. Bueno, voy a empezar entonces contando esta experiencia. Voy a compartir la pantalla para que me vaya guiando un poquito. Ahí está. Entonces, esta es una experiencia. Voy a hablar de esta experiencia en Misiones, en San Pedro, pero antes de eso, para ubicarnos de qué es lo que está pasando con la educación bilingüe en Misiones, hice una especie de línea de tiempo donde cuento que en 1969 el cacique Dionisio Duarte solicitó, entre otras cosas, escuelas para las comunidades Buda Guaraní, y que a finales de 1970 se crean las primeras escuelas en las comunidades Faracrán y Perutí. Estas estaban dirigidas por agentes religiosos y funcionaban con el trabajo de docentes paraguayos no indígenas, ¿sí? Es decir, que los docentes hablaban una variedad distinta al Buda Guaraní.
Bueno, en 1994 fue la reforma de la Constitución Nacional. Se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina. A partir de ese momento se busca garantizar el respeto por la identidad de cada cultura, incluyendo su lengua. Entonces se empieza a hablar del derecho a la educación intercultural bilingüe. En 2004 se creó el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, dando paso en 2006 a una nueva ley de educación nacional, que es la 26206, que está vigente hoy y que colocó a la educación intercultural bilingüe como modalidad transversal a todo el sistema educativo. Más o menos para saber cómo está la situación de la educación intercultural. También acá pongo la figura del ADI, de los auxiliares docentes indígenas, ¿sí? Que cumplen un papel central y que dicen Núñez y Casimiro, dicen que fueron y siguen siendo actores fundamentales en la mejora de la calidad de educación de los niveles educativos primarios y secundarios en las escuelas denominadas bilingües, pero que a pesar de su gran labor y esfuerzo por mejorar la educación brindada a los jóvenes MBA, continúan en una posición de desventaja estructural con relación a los docentes no guaraníes, lo que se percibe incluso en la denominación de auxiliar, dicen ellas. Bueno, cuando hablamos del pueblo MBA guaraní en Argentina, estamos hablando de aproximadamente 120 comunidades en toda la provincia de Misiones, y son aproximadamente 13.000 personas las que integran este pueblo. Bueno, el idioma MBA guaraní tiene mucha vitalidad entre los integrantes de este pueblo. Por lo general, los niños y niñas hablan solamente MBA cuando todavía no están en edad escolar, ¿sí? Y los adultos por lo general son bilingües o manejan más de 2 idiomas. Muchos hablan su idioma MBA y otra variedad como la del guaraní paraguayo. Ellos consideran al guaraní paraguayo un idioma distinto, porque de hecho hay diferencias bastante marcadas en la pronunciación y en los significados de muchas palabras. Otros además manejan el portugués, ya que los hombres y mujeres MBA suelen habitar tanto suelo argentino, paraguayo como brasilero, y suelen tener familiares en las 3 fronteras. Y acá vamos con la experiencia específica en San Pedro, Misiones. Yo estuve allá 3 veces, en abril y en julio de 2019 y en febrero de 2020. Participé como voluntaria en las jornadas de capacitación para integrantes de comunidades MBA guaraníes de Misiones, organizadas por la Biblioteca Palabras del Alma, que está ubicada en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. En 2019 fui invitada para formar parte de las capacitaciones en Misiones y a partir de ese entonces participé 3 veces, como dije, en abril y en julio del 2019 y en febrero de 2020. Los talleres que estuvieron a mi cargo se relacionaron con la alfabetización, también con la lectura y la escritura, otros para chicos chiquitos de lecturas de cuentos en castellano y escritura creativa bilingüe. Esta foto es del primer encuentro que tuvimos, ¿sí? Como ven en la foto, me encontré con personas de todas las edades. Después de presentarnos uno por uno, pregunté si sabían escribir en guaraní y algunos me dijeron que sí, otros que más o menos y otros que no sabían. Entonces, les di diferentes actividades para quienes decían que leer y escribir, para los que lo hacían a medias y para los que no sabían ni leer ni escribir. Bueno, después, a ver, esta es la primera foto. Acá están cada uno con sus actividades, ¿sí? Depende lo que me dijeron que sabían o no sabían. Niños y adolescentes en mayor o menor medida leen y escriben en idioma guaraní. Pero entre los adultos el porcentaje mayor es el de que no escriben, digamos, los adultos mayores no suelen escribir ni leer en guaraní. Bien, ya acá es donde puse esta información, ¿sí? Entre los adultos hay un mayor porcentaje que no escribe ni lee.
Acá hay una imagen de el cacique de la comunidad Guaviramí, Juancito, que no había escrito nunca su nombre en guaraní ni en castellano, ¿sí? Entonces, a él tenía una actividad para empezar a escribir, para empezar a conocer las letras y para aprender a escribir su nombre. Ahí está una imagen cuando los niños ven cuando Juancito logró poner su nombre en guaraní y en castellano. Y bueno, fue un momento, fue como una fiesta para Juancito y para los niños también, porque estaban súper sorprendidos. Bueno, después, teniendo en cuenta la importancia que tiene para ellos realizar actividades juntos, adultos, jóvenes y niños, se me ocurrió esto. Que las personas más grandes de las comunidades contaran algún mito o leyenda de su cultura y que los más jóvenes, después de escucharlos, las plasmaran en papel. ¿Sí? Acá vemos a Juancito y a Rudy, que son las dos personas más grandes que estaban en esos encuentros. Ellos contaron 2 mitos y los más jóvenes, los niños, las escribieron. ¿Sí? Los grandes contaron, los jóvenes escribieron esos relatos que hicieron Rudy y Juancito. Ahora, las primeras dificultades con las que me encontré. Bien, en primer lugar, tengo que decir que si bien yo hablo y entiendo guaraní, la variedad que usan los mbua guaraní es distinta al guaraní paraguayo, que es la que yo utilizo. Es decir, que ahí estuvo mi primera dificultad, sentir que quizás no se entendía en un 100% lo que yo decía. De todos modos, hay que decir que la mayoría de las personas adultas manejan perfectamente el guaraní paraguayo, pero sienten la necesidad de marcar constantemente que en mbua no se dice así, sino de otra forma. Con el correr de los días, nos fuimos entendiendo mejor porque yo lograba adaptarme a las diferencias de pronunciación de algunas palabras, como por ejemplo, en vez de decir cuarajú, que significa sol, acá aparece en esta listita, los mbua dicen cuaraú, por ejemplo. Acá yo puse algunos ejemplos. En guaraní mbua, chi se dice nariz y ti decimos en guaraní paraguayo. ¿Sí? O como dije, cuaraú se dice sol y cuarajú decimos en guaraní paraguayo. Ch es madre en mbua y s en guaraní paraguayo. Después hay palabras que son totalmente diferentes, como chivií es gato y mbaracayá es para nosotros, para el guaraní paraguayo. O sea, la palabra no es ni parecida. O pasa lo mismo con la palabra mariposa. Popó es en mbua y panambí en guaraní paraguayo. ¿Sí? Y así también con jaecuer, que es jaecuera para nosotros, que es ellos o ellas. Ombo apuá, que es una palabra que a mí me pasó, yo quise decir voy a hacerla corta, voy a cortar, y yo dije amombuquita, y ellos me dijeron no, ambo apuata, ¿no? O sea, son palabras distintas en muchos casos, y en otros casos son las mismas palabras. La estructura del guaraní mbua y del guaraní paraguayo es la misma, pero hay marcadas diferencias. Entonces los mbua lo marcan todo el tiempo. Entonces yo sabía que estas diferencias existían, pero solo estando ahí pude empezar a ponerlas en práctica y por supuesto que además aprendí muchas otras cosas que no sabía. Utilicé la grafía del idioma guaraní, que es la que ellos también en la gran mayoría de las escuelas bilingües usan. ¿Sí? Y acabamos entonces con el material didáctico. ¿Qué es lo que usé? ¿Qué es lo que encontré también? No es fácil encontrar material didáctico para trabajar en mbua guaraní. Bueno, luego de la primera experiencia entonces fui aprendiendo por mi cuenta cada vez más sobre las diferencias entre guaraní mbua y guaraní paraguayo. Y tenía algo de material didáctico en muchos casos que había conseguido en Paraguay, como es el caso de este libro, Mbua Guaraní Aibú.
este es más o menos el contenido, tiene lecturas para leer, sobre todo sobre la vida cotidiana en las comunidades Mbuga guaraní, ¿sí? Y después hay actividades que preguntan sobre el texto, algunas cosas muy copiadas de los libros de textos que conocemos. Este libro también es de una comunidad Mbuga guaraní de Paraguay, ambos, los que estamos viendo ahora. Este es un poco del contenido que tiene, algo de instrumentos musicales, ¿no? O sobre las costumbres del Paracau, que es un loro, ¿sí? Este es el material didáctico que yo conseguí en Paraguay, por ejemplo, ¿sí? Bueno, la mayor cantidad de material didáctico Mbuga guaraní de origen paraguayo es más fácil conseguir para trabajar lectura. Estos textos están escritos con la grafía estandarizada usada en Paraguay, pero las personas Mbuga marcan de todos modos diferencias entre el Mbuga de Paraguay y el Mbuga de Argentina, ¿sí? Porque en Paraguay hay mucha influencia del guaraní paraguayo sobre el Mbuga guaraní de Paraguay. Entonces ahí, por más que la grafía está muy bien, digamos, porque Paraguay tiene ya varios años de estandarización del guaraní, los Mbuga guaraní de Argentina les gusta el material, pero marcan mucho las diferencias entre, no, esto nosotros no lo usamos así, lo usamos de esta otra manera. Bueno, y esto es lo que puse acá, ¿sí? Lo que acabo de decir. Después también se ve material elaborado en Argentina. Y vamos a ver. Este, bueno, es una colección que salió hace unos años en diferentes idiomas originarios. Este es de guaraní y tiene diferentes variedades: el Mbuga, el guaraní correntino, el chané, el aba guaraní y el guaraní paraguayo. Y estos son otros libros, porque también hay que decir que el material didáctico muchas veces en las comunidades Mbuga guaraní es elaborado por las mismas comunidades. Entonces yo encuentro acá algunas dificultades, ¿sí? Por ejemplo, al no estar estandarizado el idioma, no hay reglas ortográficas, no se pueden corregir los textos. Si bien muchas veces las personas que escriben en Mbuga guaraní utilizan la grafía que se usa en Paraguay, por ejemplo, para las mismas letras tenemos los mismos sonidos, hay quienes usan, o al menos en ocasiones, la grafía castellana para reproducir sonidos en guaraní. Y como los materiales suelen ser recopilaciones, las publicaciones se hacen tal cual las escribieron las personas, ¿sí?, que escribieron en cada comunidad, no se pueden corregir porque no hay reglas claras, no hay una regularidad, no hay un criterio, digamos. Por ejemplo, acá tengo un material que en la tapa del libro es este que acabamos de ver, del Tecoata Cuapi. En este texto, por ejemplo, dice: Pira oiko urupi akahuachure. Haeverema ñandevupe. Acá no vemos que haya ninguna tilde, ¿no? Con la grafía, con las reglas ortográficas del guaraní paraguayo, por ejemplo, tendríamos que poner una tilde en la U de Huachure, ¿sí?, o en la Y, en la Y de ñandevupe. Entonces es muy difícil cuando sale el material, cuando sale el texto, como no hay criterio, en muchos casos la Y es usada, por ejemplo, como vocal y en otros casos como consonante. Entonces eso genera un problema por ahí para poder corregir los textos. Esto es lo que encuentro en este otro material, ¿sí?, que es de otra comunidad, ¿sí?, en donde fíjense que no hay un criterio. Dice Boraí y Mita, y ahí es la palabra donde yo marco, es Mongueá. Pero no tiene el mismo criterio en una palabra de acá abajo que es Towerú. ¿Dónde es que leemos la U y dónde es que no leemos la U? ¿No? O es Mongueá, o es Toguerú o Towerú, ¿sí? O sea, solamente el que conoce el idioma puede
ubicarse en qué es lo que dice el texto, pero en realidad por ahí, si hubiera una estandarización, estos problemas se terminarían porque se podrían corregir los textos, ¿no? Lo mismo pasa con estas dos palabras que yo marco acá en amarillo. Rumba, acá la U o la Y es una vocal y en daye es una consonante. Entonces, esos Entonces son... iría con J, perdóname. Sí, esos son digamos, dificultades como para elegir el material didáctico que se va a usar, ¿sí? Yo pienso que por ahí sería bueno que se pudiera estandarizar, ¿sí? La manera de escribir. Esa es una de las tantas dificultades. Bueno, lo que acá digo, en general, cada comunidad elabora su propio material didáctico y tienen diferentes criterios de escritura, en muchos casos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces las experiencias también de los talleres de lectura y escritura creativa con niños y adolescentes. Bien, en este caso, el taller con los más chicos. En estos talleres se leía un cuento a los chicos y chicas en castellano. El cuento hablaba de alguna mascota peculiar, de colores extraños que tenía alguna aventura. A partir de esa lectura, ellos inventaban sus personajes con animales que ellos conocían, con elementos y conocimientos de su propia cultura. Escribieron en uno de los talleres de forma individual y en otro grupal. Y bueno, se entusiasmaron muchísimo. Acá vemos la imagen, ahí está Hernán Nemi contando un cuento, les está mostrando las imágenes. Estas lecturas fueron disparadoras. Luego ellos elaboraron sus historias en base a su imaginación y sus experiencias, sus saberes, ¿sí? Acá están escribiendo sus historias. Y acá algunos ejemplos de lo que escribieron para que vean la fusión, digamos, entre lo que se leía y después lo que se les ocurría a los chicos, ¿sí? En este primer ejemplo, uno de los chicos habla sobre un caballo que se llamaba Leandro y que vivía en una comunidad en Guaviamí y que había comido mucho y entonces se enfermó de la panza y que vino otro caballo que se llamaba Tiki y que lo ayudó porque le puso caané, le dio caané, que es una hierba medicinal que llamamos paico. Y que entonces el caballo Leandro le agradeció. Ahí a lo último dice, le dijo jaebete, ¿sí? Otro ejemplo es el del tapichí verá, el conejo verá, que dice que tenía mucha hambre, quería comer zanahoria y fue a la chacra a buscar y no encontraba zanahoria y tenía cada vez más ganas de comer y cuando encontró la zanahoria comió tanto que quedó tan gordo que no pudo caminar más. Y que los hermanos lo encontraron y que con un echepó, como dice acá, con un cepó, una liana que también tiene características medicinales, lo ataron de su cintura y lo llevaron a su casa. ¿Sí? Digo, bueno, acá hay otro, pero en castellano, porque los cuentos eran bilingües, ellos los escribían en guaraní o en castellano como se sintieran más cómodos y lo pasaban al otro idioma, ¿sí? Pero lo que yo quería remarcar esto es esto, digo, que las lecturas fueron disparadoras para ellos y para elaborar sus textos usaron su imaginación más sus propias experiencias, sus propios saberes, ¿no? Esto de las hierbas medicinales aparecía muchísimo. Muy bien, acá entonces está la lectura y la elaboración de textos con jóvenes. Las personas de las diferentes comunidades pidieron que se sigan dando talleres donde ellas pudieran escribir más en su idioma. Dijeron que consideran muy importante poder leer y escribir en guaraní y por eso seguí yendo a las jornadas de capacitación posteriores.
En esas jornadas posteriores hicimos, entre otros, talleres donde los adolescentes debían leer textos en Mbüa que hablaban de sus costumbres, y luego ellos, en grupo, elegían y escribían alguna tradición de su cultura que consideraran importante, y contaban por qué. Esta actividad y otras los incentivó para pedir que, entre muchas otras charlas y talleres que se dictaban, pudieran los ancianos de las comunidades dar charlas y talleres sobre su propia cultura. Entonces, en estas actividades incentivaron mucho a los jóvenes a debatir, a intercambiar conocimientos, a contar historias familiares, a expresar sentimientos, puntos de vista, etc. Estas son algunas de las imágenes con los jóvenes. En la última capacitación que se dio, antes de que se declarara la pandemia, los Mbüa guaraní plantearon las ganas de ellos mismos dictar talleres para los docentes sobre idioma y otros conocimientos Mbüa guaraní, considerando que ellos también tienen saberes para transmitir a los Yoruba, a los blancos, a los no Mbüa, y buscando que esos encuentros sean jornadas de un verdadero intercambio y enriquecimiento para todos, ¿sí? Bien, y esto es lo que acabo de decir, ¿no? Que en realidad entre los jóvenes fue muy productivo porque debatieron muchísimo sobre, no solamente sobre el guaraní, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que pude observar entonces? Que entre las personas más jóvenes hay mejores competencias de lectura y escritura en guaraní. En su gran mayoría y sobre todo los jóvenes usan el alfabeto latino utilizado oficialmente en Paraguay, donde para cada letra hay un sonido. Se usan además las marcas de nasalidad en algunas vocales y la marca de oclusión glotal, que es la que le llamamos en guaraní pusó, que lo hacemos con el apóstrofo. Lo que está casi ausente es el uso de tildes, tanto en palabras agudas como graves. En las personas mayores, entre las personas mayores, digamos, hay una mayor influencia del alfabeto castellano, ¿sí? Por eso usan, por ejemplo, como vimos hoy, la letra U, en algunos casos como vocal y en otros como consonante, ¿sí? Bueno, los integrantes de estas comunidades en Mbüa de San Pedro y sus alrededores expresaron su deseo y la necesidad de seguir practicando la lengua, la lectura, y la escritura en guaraní. Consideraron importante la existencia de material escrito, la recopilación de relatos de las personas más ancianas para poder difundirlas y compartirlas, y la necesidad de crear en su propia lengua. Y además, la necesidad de que hayan más docentes Mbüa guaraní, porque en realidad hay muy pocos docentes Mbüa guaraní. Además, estas actividades incentivaron, como dijimos, a los jóvenes a debatir y reflexionar sobre la importancia no solo de mantener vivo el idioma, sino también las costumbres ancestrales, porque no hay mejor manera de contar y entender el mundo que nuestros propios idiomas. ABT. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Hay algunas intervenciones en el chat. Después, como dijimos, cuando terminen de conversar nuestros compañeros y nuestra compañera, vamos a leer estas intervenciones y abrir los micrófonos en el caso en que sea necesario. Ahora vamos a escuchar a Daniel Rojas Delgado. Daniel nació en Caguazú, Paraguay, pero se crió en La Plata. Es profesor y licenciado en Comunicación Social, egresado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. En los últimos años se ha estado formando en problemas de la enseñanza del español en contexto de diversidad lingüística y cultural, y en los problemas de la enseñanza de la lengua guaraní. Desde hace algunos años coordina talleres de guaraní en centros culturales
y desde este año es ayudante de cátedra de Lengua y Literatura y su didáctica en el profesorado de Educación Primaria de la Universidad Pedagógica Nacional en la sede Pilar. Es integrante también del grupo de estudio Lenguas Indígenas y Cotidiano Escolar del CEIL, como mencionamos en el caso de Verónica. Entonces, Daniel, te toca conversar a vos ahora. Muchas gracias. Se ve ahí, ¿no? Sí, Pueden Daniel. leer conmigo si quieren, en silencio. Upe, pira. Upe, upe. Vero, usurupe, abei. Eso está sacado de este manual de tercer grado, EIRETE, que significa miel, es un manual del año 2019. Bueno, ahora sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Vaya Papeimé. Es un honor poder estar acá esta tarde a Shembaguaraitereila, Shernoi Hahuera y Mejamaco Ape, este día. Poder estar en este encuentro, en la UNIPE, poder responder a esta convocatoria, y bueno, hablar un poco sobre la alfabetización de forma rápida y comentar algunos puntos a partir de mi experiencia, y en particular con el guaraní de Paraguay. Antes que nada, entonces, con esa imagen del manual, quisiera detenerme con dos palabras que tenemos acá, que es UPE, ¿sí? Y también tenemos UP. Como pueden ver, UPE son dos palabras juntas, U que significa agua, y P que significa en, es decir, en el agua. Y después UP, ahí la importancia de la acentuación, esto que comentaba Vero en algunos puntos puede ser clave para cambiar el sentido de lo que estamos diciendo. UP que significa pato. La UP y de provecho tañandebe ya es hanwa guaraní y cocuaja UP. En este sentido, la metáfora de pensar en el guaraní como un pato que se puede desenvolver, como un pato en el agua, como decimos, va a servir para hacer una serie de explicaciones ahora. Y antes que nada es importante recordar, ¿no?, que Paraguay es un país legalmente bilingüe, según indican en los papeles, la Constitución, los artículos 77 y 140, la Constitución del 92, y en el artículo 77 va a hablar de la enseñanza en la lengua materna. Y en el artículo 140 de que el Paraguay es un país bilingüe que tiene dos idiomas, el castellano y el guaraní. Y para pensar un poco esa relación, ¿no?, esas tensiones, esa complejidad, vamos a poner a nuestro pato en dos terrenos. Por un lado vamos a tener al pato en tierra, es decir, upe, upe, y por el otro, upe, upe, pato en el agua. Para pensar la primera de estas comparaciones, el castellano sería el terreno de la escritura firme, de la alfabetización, de las primeras letras, y quienes manejan el español tienen un gran acceso a la escuela, a la educación superior, los cargos públicos, los medios de comunicación, etc. Es el idioma de la escena pública, un idioma con mucha historia, con mucha literatura, es la lengua de la formalidad, del buen hablar, de las gramáticas,
de la Real Academia Española. Quien maneja el español, el castellano, podríamos decir que puede caminar holgadamente, sin ningún temor, a paso firme, como lo hace el pato cuando está en tierra, con esa caminata tan característica. Y el pato en el agua, upe, upe. Con acá tuñan de upeja de tela y bebo y vea, es como más livianito, ¿no? Se zambulle en el agua, se siente cómodo, lejos de los prejuicios de cuando está en el terreno del español. Y podemos decir que el guaraní es dinámico, imprevisible en los giros, que muchas veces se inventan en el momento cuando uno habla, pero igual se entiende. Y que el plumaje de este pato guaraní es impermeable, a veces, a ciertas preguntas de la racionalidad occidental, la racionalidad académica. Preguntas que muchas veces se escriben y se piensan desde el español. Bueno, yo sin ir más lejos, soy guaraní hablante, pero mi primera lengua no es el guaraní, es el español. Quería contarles entonces que, como dijo Marinés, doy talleres de guaraní en La Plata hace unos cuantos años. Comenzamos con Carmen Lescano, que es una gran amiga y profe de danzas, y ahora lo sigo haciendo de forma virtual. Y a personas que tienen el español como primera lengua, docentes, platenses en su mayoría, hijas, esposas, novios de paraguayos, paraguayas, correntinos, trabajadoras sociales, o personas inquietas que por algún motivo les atrae y les parece importante aprender el guaraní. Y una aclaración, cuando digo que enseño guaraní, en realidad me estoy refiriendo a que utilizamos una lengua popular, la cotidiana, la que se escucha en el colectivo, en las radios de los pueblos, en la campaña, en los audios de WhatsApp, no solamente la que se escribe en los manuales de texto o en los libros de poesía. Y en realidad en los talleres combinamos un poco la oralidad, la escritura, tratamos de equilibrar eso para ampliar también la experiencia y el acercamiento que tenemos a la lengua. Pero bueno, acá aparecen las primeras dificultades, ya que el guaraní de la letra impresa fue señalado como el guaranieté, es decir, el guaraní verdadero, sin contaminaciones. Mientras que el guaraní popular, que es dinámico, imprevisible, muchas veces, se denomina yopará, que en esa imprevisibilidad, para colmo de males, lo que hace es entreverar palabras del español dentro de frases que están en guaraní, y ahí se complica más todavía. Y el yopará desconcierta al mundo académico, pero yo no creo que se trate de una de las principales dificultades que enfrenta el guaraní, sino que contribuye a su vitalidad. Y para resolver un poco esta cuestión, o para seguir pensándola, como nos dijo una vez el escritor Feliciano Acosta, lo importante sería mantener las estructuras de la lengua guaraní, por más que se introduzcan palabras del español. En cambio, cuando se usan palabras del guaraní, pero la estructura, la frase está formulada en español, ahí sí es un poco más difícil de resolver y suena mal, o está mal dicho. Podríamos empezar a poner en esos términos. Y quería traerles un ejemplo acá de música y poesía popular en yopará, que tiene mucha vigencia todavía, hoy a más de 7 décadas de que falleció, que es Emiliano R. Fernández, Emiliano Oré, como se lo conoce también. Y acá les quería mostrar un fragmento de una de las canciones. Ye para Jecue. ¿Sí? Tenemos acá
la versión en guaraní, Yopará, a la izquierda, y en castellano a la derecha. Y vamos a tratar de escucharla, aunque sea esta primera parte. Bueno, hasta ahí nomás. PPN. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo con gran maestría Milenoré escribía esas letras fabulosas que siguen sonando. Y bueno, como el tema de esta charla es la alfabetización, quisiera mostrar también el alfabeto guaraní, el Ayeguetú, verlo por lo menos arriba, ¿no? Acá podemos ver las vocales nasales, ¿no? La A nasal, la E nasal, la I, la O, la U, y la Y, que bueno, va a tener un sonido, es uno de los sonidos más complicados, el guaraní, las combinaciones MB, ND, la CH que se pronuncia sh, como la Y rioplatense. Y bueno, quisiera contarles por un lado que en los talleres en general, como les dije, quienes participan tienen como primera lengua el español, entonces la facilidad está en la escritura. Generalmente lo que más fácil sale, lo que mejor sale, y la oralidad, bueno, a veces tratan de quedarse en la escritura, en el papel, ¿no? Y no pasar al diálogo, que como con cualquier idioma que uno está aprendiendo, ¿no? Nos exige mucho más reflejos para poder, tenemos que sacar un repertorio de palabras, y es una lengua muy linda el guaraní, pero tiene también sus dificultades, porque en muchos aspectos es muy distinta al castellano, o a otras lenguas que quizá podríamos haber estudiado en algún momento de la vida. Y bueno, aprovechando esta ocasión, también mostrarles algunas ideas que también suelen ser difíciles para entender y después para aprender, para llevar a la práctica. Y acá les voy a mostrar un ejemplo del verbo usar. ¿Sí? Que es el verbo aipurú. Acá lo tenemos en primera persona, siempre el guaraní, la persona aparece adelante, ¿sí? La A y la I estaría marcando la primera persona. Aipurú, yo uso, yo utilizo. Después, si quiero negar el verbo en guaraní, tenemos una estructura que es la ND al principio del verbo y una I final, ¿sí? Como que encierra a la palabra, ¿no? Una ND, una I final, yo no uso, no utilizo. Después, para pensar que quiero hacer algo, que deseo, tengo ganas, vamos a usar la partícula se, aipurusé. Si esto lo quiero pensar en futuro, tengo que agregar la partícula de futuro, que es el ta, aipuruta, voy a usar, usaré. Y si en cambio quiero negar el futuro, esta es una de las complicaciones que cuesta asimilarla, que no es que pongo una ND al principio, como por lógica podría hacerlo, y niego el futuro. No, tengo que poner la ND al principio
la I al final, y en vez del ta, tengo que usar el moa. Dai puru moai. ¿Sí? Para decir, no usaré, no voy a utilizar. Es la forma de negar el aipuruta. Aipuruta in dai puru moai. En futuro. Y también el moa, a su vez, de forma afirmativa, puede significar casi o una frustración, ¿no? de una acción. Aipuru moa. Casi uso o iba a usar, pero bueno, pasaron cosas. Y también el vínculo que aparece todo el tiempo, un vínculo muy estrecho entre las personas, los objetos, que se nota bastante cuando hablamos, puede ser en la escuela o en cualquier otro ámbito, ¿no? Que el español paraguayo, eso lo traduce también, y cuando uno dice, me duele mi pie, ¿no? Pasame mi campera, ponete tu media. Ese vínculo de pertenencia, de apropiación, ¿no? De las cosas, está en el guaraní, y es lo que se traduce en el español paraguayo cuando se habla así, ¿no? En el paraguayo correntino, misionero. Entonces podemos pensarlo esto cuando vamos a hablar de cosas que van a ser nuestras, o de nuestras futuras cosas, por ponerlo en estos términos. O sea que voy a comprar algo, ¿no? O una relación interpersonal que está por ser, como bueno tenemos acá, Shemotona, ¿no? Uso la partícula na para decir que va a ser mi futura moto. ¿Sí? Me voy a comprar una moto y va a ser mía, todavía no es. Cuando sea mía va a ser Shemoto. Cambié Shemotona. Ne vecino na, tu futuro vecino. Genvire coná, su futura esposa. Y en cambio, si eso que iba a pasar se frustró, no pudo ser, usamos el enangüe, ¿no? Yemotonangüe, ¿no? Me iba a comprar una moto, pero al final no pudo, tuvo otro gasto, se complicó por algún motivo. Y por otro lado, también contarles que el año pasado estuve trabajando en Paraguay, en Caguazú, en el Instituto de Formación Docente Santa Matilde. UPP formale Tereila Oñecuala Llegué. Impresionante. La gran mayoría de estudiantes, profes y la directora se expresan muy bien en guaraní de forma oral. Las dificultades estaban al tener que escribir o al tener que leer. No porque no lo supieran hacer, sino que no en el mismo nivel, quizá en el mismo grado que con el castellano. Por las reglas ortográficas, por las vocales nasales, y muchas veces con términos ajenos que aparecen para la cotidianidad de los propios habitantes locales. Y ahí podríamos pensarnos si es menos válido saber hablar que saber escribir. Es menos válido saber escribir y no saber hablar. Y acá traigo una cita de un gran lingüista, falleció hace un par de años, Bartomeu Meliá, cuando dice que una parte del problema de la normalización del uso del guaraní en la educación formal proviene de la falta de determinación sobre lo que es una lengua normativa para una determinada comunicación, cuál sería la de la escuela, que ciertamente es diferente de la comunicación oral coloquial, pero no debe estar tan distanciada que no se puedan establecer puentes de uso comunes y fluidos. Los resultados expresan su incomodidad ante las formas de aplicación del guaraní en las escuelas, especialmente en cuanto a las formas escritas y los sistemas ortográficos, que de hecho no son tan dispares, como cierta corriente de quejas y rechazos hace pensar. Muchas sociedades han pasado de la oralidad a la escritura sin tantos problemas imaginarios como los creados en amplios sectores de la sociedad paraguaya.
La falsa dificultad ha promovido la exclusión real del guaraní, no solo en la escuela, sino en los medios de comunicación, incluso en los que no se valen exclusivamente de la escritura, como la radio y la televisión. Lengua oral y lengua escrita obedecen a formas de comunicación de orden diferente, aún en las sociedades más letradas. Y también podríamos señalar acá las posiciones que históricamente fueron alternándose, podríamos decir, el orgullo, la defensa, por un lado, y la prohibición, el desprecio hacia el guaraní por el otro. Y leído en términos sarmientinos, esto sería, ¿no?, la puja entre la civilización y la barbarie. Y acá traigo una cita más de un investigador, Gerard Gómez, que parece que ilustra un poco esta idea que persistía más que nada a fines del siglo XIX. El guaraní, considerado como inferior e inútil, ya no tenía el mismo valor y peso, mientras que el castellano se convertía en la lengua de la cultura, del prestigio y del poder que conducía al éxito social. Por lo demás, la concepción evolucionista y racionalista del progreso, conforme al espíritu de modernidad de la época, se aplicó de manera relevante en el ámbito de la enseñanza, en que Manuel Domínguez, ministro de Educación, denunció al guaraní como el gran enemigo del progreso cultural del Paraguay. Bueno, ese tipo de expresiones de rechazo hacia el guaraní, si bien actualmente ya no son mayoritarias, ni tienen un asidero legal, están latentes en el imaginario social. Y como bien dijeron recién, pensemos también que la alfabetización en guaraní se inició recién en los 90, de forma obligatoria en las escuelas, o sea que apenas tiene 3 décadas de existencia, con sus críticas, sus avances, complicaciones, una serie de cuestiones que podríamos enumerar. Pero a su vez, ¿no?, esa presencia del guaraní está desde hace siglos. Está, ¿no?, en los distintos ambientes, como, bueno, hace poco, en una nota, publicó el docente también de la casa, de la UNIPE, Mariano Duín. El guaraní está acá hace siglos, dice, hablado en la ciudad de Buenos Aires, está en los mates, está en los cueros de Horacio Quiroga, está en la lengua materna de San Martín y en la lengua hablada por Belgrano y Artigas. Está en la Declaración de Independencia traducida a la bañé. Está en las lenguas en Yopará, no solo del chamamé, sino también de damas gratis. Está en los albañiles que levantaron los edificios porteños y está en el hijo del yacaré correntino, Diego Armando Maradona, que fue el jugador de fútbol más grande de la historia y uno de los grandes hacedores criollos de la palabra popular. En suma, no hay nada novedoso en tratar de que no se nos escape el indio. Hace siglos que negamos nuestro cuero guaraní. Fin de cita. Y en la actualidad, con todo este trasfondo, ¿no?, de una lengua negada, ocultada, omitida, podemos decir que persiste una serie de inseguridades en el plano de la oralidad. No sé hablar bien, no hablo casi nada, me olvidé todo ya. Y de la escritura. No sé escribir en guaraní, dale ecuay, no sé leer. Y podríamos citar para el primer caso a la antropóloga Carolina Gandulfo, con su tesis Entiendo pero no hablo. El guaraní acorrentinado en una escuela rural, usos y significaciones, que gira en torno a lo que ella señala como la prohibición sociopolítica del guaraní. Y respecto a la escritura, tanto en adultos como en jóvenes, podríamos decir que se nota cierta reticencia o inseguridad provocada haciendo recular incluso al pato que mejor maneje la lengua en el terreno oral. Sin embargo, como contrapunto a esto, podríamos destacar y problematizar también para futuros estudios la capacidad de leer y escribir,
que traen consigo las nuevas generaciones migrantes frente a otras, como las del quechua o la aymara, que según plantea Angelita Martínez, son más orales. Y ya dice, debemos exceptuar a los alumnos llegados de la República del Paraguay, quienes actualmente reciben enseñanza sistematizada de la lengua guaraní en el ámbito escolar. Bueno, y antes de empezar a cerrar esta exposición, quisiera plantear algunas preguntas para las que no tengo respuesta en realidad, pero creo que puede servir para seguir pensando estos problemas de la alfabetización. ¿Es solo la forma de enseñar el guaraní escolar lo que genera rechazo? ¿Hay otros factores a la hora de pensar las dificultades que tiene esta lengua en avanzar con su escritura como algo normal? ¿Están dadas las condiciones para que en uno de los países más pobres de América, con una cultura letrada y una industria del libro poco desarrollada, convivan y crezcan dos tipos de escrituras y literaturas? Otra cosa que tuya ya po, yamunga kwa hamwa kwa tiape a internet peave, yaneñe etete. Creo que ha habido avances en el lugar que ocupa el guaraní en el conjunto de las lenguas de América y del mundo, y también en la posibilidad de fortalecer su presencia en el espacio público, ya sea a través de la alfabetización, o de hacerla más visible y usarla en las plataformas digitales, o incluso al ocupar espacios como este en la universidad pública. Creo que es hora de pasar del exotismo y de lo políticamente correcto a incorporar de forma más consciente y fluida la presencia del guaraní en la vida de nuestros pueblos. Del guaraní vivo, y no solo del guaraní de las enciclopedias, de los laboratorios lingüísticos. Creo que el guaraní sabe nadar y hay que dejarlo, sin tantos prejuicios, ni purismos que le corten las piernas, ni las plumas, ni la lengua. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Nos quedamos seguramente pensando todas algunas cuestiones, cada cual, desde su lugar, su experiencia y sus preocupaciones, ¿verdad? Bueno, gracias nuevamente, y ahora le vamos a dar la palabra para que nos conversen esta tarde a Iliana Franco Alvarenga. Iliana es traductora e intérprete en lengua guaraní. Estudió traductorado público en inglés en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En el presente, Iliana colabora en el Centro de Estudio de Investigaciones Lingüísticas CEIL-IRIX, en este grupo que ya nombramos en dos oportunidades hoy, el grupo de estudios Lenguas Indígenas y Cotidiano Escolar, donde Iliana investiga sobre la presencia de la lengua guaraní en las escuelas de la ciudad de La Plata. Entonces, Iliana, te escuchamos. Buenas, ¿cómo están? Maite Iroru, Peme Guará, Yerera Iliana Franco Alvarenga, Ye Añe Bojasá inglés, castellano, guaranime. Bueno, con este día estoy muy contenta de estar acá con ustedes, les agradezco que estén acá. Yo soy traductora, como dije recién, traduzco inglés, castellano al guaraní. Bueno, le agradezco a la UNIP la oportunidad de estar acá, de poder profundizar un poco más sobre lo que están hasta ahora compartiendo mis compañeros, amigos. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es la traducción, de una lengua indígena, lo que implica traducir, los desafíos que hay en relación a la traducción y cómo esto afecta el proceso de alfabetización y a su vez el proceso de alfabetización cómo se ve afectado con el tema de la traducción de guaraní. Ahí les muestro, vamos a empezar a mostrar un poco unas cosas.
bueno, como les decía, voy a hablar un poco de los desafíos y las complejidades que hay en relación a la traducción. Primero quiero pasar un poco por esta cuestión, o sea, un debate que se viene dando hace un montón de tiempo dentro de la docencia y que ya es un tema sabido, que es la necesidad imperante que hay de considerar y entender que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, que la primera noción de mundo que recibimos todos se construye a partir de nuestra lengua materna. Entonces, pensar que esta lengua no siempre es la misma para todos los estudiantes. Y por eso considerar lo fundamental que es el rol de intermediaria que tiene la escuela, en estos casos, en el proceso de transmisión cultural. ¿Y por qué hablo de transmisión cultural? Hablo de transmisión cultural porque cuando uno habla una lengua, realmente no es que está hablando solamente una gramática, está hablando una sintaxis. Uno cuando habla una lengua está hablando una cultura, está hablando sobre valores, habla sobre la familia, en fin, uno está hablando sobre toda una ideología en sí. Entonces, pienso que para que la escuela, y creo que esto todos es algo que compartimos, para que la escuela pueda cumplir este rol de intermediario, es necesario poder proporcionarle a las escuelas, a las docentes, a los docentes, de capacitaciones, de material educativo, de libros, o sea, que puedan tener todas las herramientas disponibles para poder ayudar con esto. Porque, bueno, la presencia de interculturalidad no se da solamente en las provincias o en las ciudades fronterizas, sino que es algo que se da en todo el país, o sea, acá en Buenos Aires también, o sea, el guaraní está realmente en todos lados. Se sabe por estadísticas que el porcentaje aproximado de guaraní hablantes en Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia es entre 8 y 12 millones. Es un número importante. Y bueno, a partir de eso, como les digo, quiero detenerme bien en esta parte de por qué no hay tanto material disponible y qué tiene que ver la traducción con eso. Porque, bueno, me imagino que una de las razones que los convoca hoy a esta mesa, a esta charla, no es solo la curiosidad que les pueda despertar el idioma guaraní, sino también es ver con qué herramientas cuentan, qué les podemos comentar nosotros, nuestras sugerencias, nuestras experiencias en relación al idioma, sobre todo para los docentes justamente que se encuentran en contextos de diversidad lingüística. Y más aún, o sea, con situaciones de bilingüismo que se puede dar en un mayor o menor grado, porque te puedes encontrar con un niño o una niña que su lengua materna es el guaraní, o por ahí su segunda lengua es el guaraní, viene de una casa bilingüe. O sea, son varios desafíos con los que se encuentra el docente, realmente. Y bueno, y en todo este cuestionamiento que va surgiendo sobre qué hacer en estas situaciones en el aula, también una de las que surge es, a propósito de toda la discusión que hay de inclusividad, que es algo que se viene debatiendo desde hace un montón, es también, bueno, a propósito de la inclusividad, ver por qué todavía la formación o la capacitación docente es poca, por qué todavía el material educativo al que tiene acceso el docente es escaso, siendo que esto es un debate, el tema de la interculturalidad es algo que se viene dando de larga data. Y bueno, a través de mi experiencia como traductora voy a tratar de explicarles un poco, darle una posible respuesta de por qué hay poco material educativo. Bueno, ya mis compañeros, bueno, Dani y Vero, hablaron un poco, o bastante, del tema de la
la alfabetización en distintos contextos, del bilingüismo. Ahora, bueno, yo les voy a hablar básicamente del proceso de traducción y donde se nos presentan algunas complejidades. Bueno, primero y principal es que traductores de lenguas indígenas, en este caso de guaraní, somos muy pocos. Hay una falta de traductores. En su gran mayoría son traductores de oficio, no hay formación de traductores en lenguas indígenas. Además de eso, no estamos nucleados en ningún tipo de organización, entonces eso hace que no se pueda saber con certeza cuántos somos realmente y dónde estamos localizados. Bueno, menciono esto solo para darle un panorama así muy general del tema de los traductores. Después, hablando ya del proceso de traducción, propiamente dicho, bueno, la traducción en líneas generales implica recibir un texto en una lengua fuente o lengua de origen, y de esa lengua de origen trasladar el texto a una lengua meta. Ahora, ¿qué pasa cuando esa lengua meta es una lengua indígena como el guaraní? Ahí nos encontramos con temas como los neologismos, que los neologismos son las palabras que toman un nuevo giro en la lengua, y son palabras a las que hay que encontrar un equivalente. Como por ejemplo, en este caso, la palabra, bueno, vacations en inglés, vacaciones en castellano, en guaraní no existe equivalente para la palabra vacaciones. Esto por darle un ejemplo así muy general. En este caso, bueno, si bien tenemos una palabra que no representa un neologismo en castellano, en guaraní sí lo es. Y así hay un montón de términos en relación a medicina, a todo lo que sea más moderno, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos otros neologismos, son como la palabra teléfono, en guaraní se dice pumburu, o avión, se dice bairu bebé o kurusu bebé. Ahora, ¿qué pasa? El equivalente en guaraní aparece en los diccionarios actuales, pero son palabras que en el uso cotidiano en guaraní no se utilizan. Nadie dice pumburu, nadie dice kurusu bebé. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta que por ahí puede surgir es cómo se resuelve esto. Y ahí es donde los traductores o los guaraní hablantes recurrimos a la lógica del IP, como expuso nuestro compañero Daniel, que es echar mano al yopará. O sea, ahí es donde permitimos la intervención o acaso la intromisión del castellano. Porque el guaraní es así, es una lengua muy dinámica. No se hace mucho problema cuando no tiene la palabra, cuando la palabra en guaraní no existe, permitimos el ingreso del castellano. Pero entonces, bueno, si yo les digo eso, se siguen preguntando, bueno, pero entonces ¿dónde está el problema en traducir en guaraní? Porque hasta ahora parece como es muy sencillo, o no. Bueno, el verdadero problema o el verdadero desafío que hay al momento de traducir literatura o material educativo es la heterogeneidad que tenemos de lectores. Porque, bueno, más allá de todas las cuestiones semánticas o sintácticas que se pueden presentar durante el proceso de traducción, el desafío está no tanto en esta intromisión del yopará o
o el YGA, que ahora les voy a explicar también qué es, sino está más bien en ver, bueno, cuál es el límite que le ponemos a esta intromisión del Yopara, a esta intervención que hay del Yopara. Porque se supone que hay que ponerle un límite a eso, pero bueno, ¿qué pasa si yo, traductor o traductora, ya desde el comienzo no tengo del todo definido quién es mi lector del otro lado? Entonces, ¿quién es el que tiene o sea, yo tengo que poner un límite al castellano o ya estoy limitada desde mucho antes al no tener definido si mi lector solamente habla Yopara, solamente habla guaraní teeté, que el guaraní teeté es este supuesto guaraní puro, castizo, sin contaminación del castellano, como decían los chicos anteriormente. Entonces, bueno, la delimitación más grande viene por ahí, porque lo que ocurre, como recién expusieron Verónica y Dani, es que realmente no tenemos un porcentaje, no sabemos realmente qué cantidad de gente habla, escribe y lee en guaraní. O sea, guaraní hablantes hay muchísimos, pero desconocemos la cantidad de gente alfabetizada en guaraní. Entonces, al momento de recibir un encargo de traducción de un manual o de un libro de poesía o de un cuento, un relato, lo que me pasa es pensar, bueno, ¿a quién le estamos hablando? ¿Quién realmente va a leer este texto, este cuento, esta versión final? O sea, siempre surge la misma duda cada vez que recibimos, ya sea un manual de medicina también, o de primeros auxilios. Siempre surge la duda, bueno, ¿quién realmente sabe leer y no sabe leer? ¿Y quién puede leer esta traducción que estoy haciendo? También considerar, bueno, ¿de dónde son los lectores? ¿Vienen de zonas urbanas o no? O sea, ser de zona urbana o no también afecta en el grado de Yopara, en el grado de mezcla que va a haber entre ese guaraní y ese castellano. Saber de dónde son, porque no es lo mismo que sean de Corrientes, que sean de Formosa, que sean de Paraguay, que sean de Buenos Aires. Saber si son hijos de inmigrantes o no. Saber, bueno, quiénes en la casa leen guaraní. Porque, bueno, no es lo mismo un texto, o sea, un cuento traducido para guaraní hablantes de Paraguay, donde ahí claramente el objetivo final va a ser la alfabetización, propiamente dicha en guaraní, que, por ejemplo, un cuento traducido para estudiantes en la provincia de Buenos Aires, donde más que alfabetizar, la función que este cuento, este relato va a cumplir, probablemente sea la de crear un ambiente o un espacio de revalorización de la lengua. Entonces, con todo esto en cuenta, de vuelta nos preguntamos, el texto que estoy traduciendo, ¿lo debería traducir a un guaraní limpio, a un guaraní no contaminado? O sea, un guaraní sin vestigios de Yopara, para así permitirle al mboejara, al maestro, a la maestra, enseñarles guaraní a los alumnos. O realmente voy a dedicarme a este guaraní de la academia, o no. O sea, esas son cuestiones que van surgiendo cada vez que recibimos un texto para traducir. También hay que considerar, bueno, justamente el grado de oralidad que hay en esa familia. Si en el caso de que el texto vaya justamente para un niño o una niña, de qué familia viene. O sea, eso realmente incide.
en la elección de palabras, en la elección de términos, en las estructuras. Porque bueno, como venimos diciendo hasta ahora, no es lo mismo el guaraní oral que el guaraní escrito. El guaraní de la academia, de los libros, de los manuales, dista mucho del guaraní de uso cotidiano, el guaraní del tren, el guaraní del colectivo, el guaraní que se escucha en el WhatsApp, en un mensaje de audio. Son muy diferentes. Porque tenemos, como decíamos, el guaraní hablante ante el desconocimiento de una palabra en castellano o en castellano, o también puede pasar alguien que hable castellano y en el desconocimiento de un término en otra forma, recurre al otro idioma, o recurre al guaraní, o recurre al castellano y sigue hablando. Por ejemplo, acá les muestro un ejemplo de Yopará. Bueno, a la izquierda tienen, esto es un ejemplo de Yopará típico, Cuestedia, Ajata, aeropuerto, pe. Porque a todo esto hay traducción para la palabra avión, pero no hay traducción para la palabra aeropuerto. O hay una que hoy encontré en un diccionario, pero que no la usa nadie. Co árabe, Ajata, bebe guarenda. Y no sé, si hay algún guaraní hablante por acá, quiero saber cuántas veces usó esta palabra. Si alguna vez la usaron. Bueno, el ejemplo a su izquierda es un ejemplo de Yopará, el ejemplo a la derecha, eso sería lo que llamamos guaraní teete. No hay nada de castellano por ahí, dando vueltas. Entonces nada, por si todavía no entendieron hasta ahora lo que es el Yopará es la mezcla de guaraní y castellano, uno mezcla ambos idiomas, pero no los mezcla en una misma palabra, o sea, se respetan ambos idiomas. Es decir, yo pronuncio palabras de guaraní en guaraní, palabras del castellano, las pronuncio en castellano, pero bueno, no hago una integración de acentos o de idiomas para crear una nueva palabra. Cosa que sí pasa en esto que se llama YGA. El YGA, sí, o sea, en términos lingüísticos, el YGA es un préstamo lexicológico integrado a la estructura fonomorfosintáctica del guaraní. ¿Qué es esto? Entonces, el YGA, al igual que el Yopará, es una mezcla de guaraní y castellano, con la diferencia de que el préstamo hay préstamo de letras de los dos idiomas. Uno los mezcla, porque, bueno, YGA y Yopará son lo mismo, mezclar, unir. Pero la diferencia del YGA es que vamos a formar una nueva palabra. Y acá, en la diapositiva, lo que les muestro es un ejemplo, bueno, el primer ejemplo de arriba, Ajecata Internet. La traducción sería voy a buscar en internet, o sea, eso sería una especie de Yopará, pero no, o sea, en realidad nadie dice Ajecata Internet. Es rarísimo ver eso. Lo más seguro es que veas o escuches decir a googleata. Que ahí, esto es lo que yo les decía. Integro ciertas estructuras del guaraní, las traslado, en este caso sería el inglés, pero bueno, todos decimos googlear ya a esta altura. Entonces esto es lo que es un fenómeno, esto sería lo que es YGA. Formamos una palabra totalmente nueva. Y bueno, ¿por qué les doy estos ejemplos también? Para que vean un poco esta cuestión, como decía Dani, el dinamismo del guaraní. Y bueno, como esto siempre está en tensión o en juego al momento de de encarar una traducción, de ponernos a traducir.
Y bueno, como reflexión, ya entrando en la parte final, quiero mencionar esto de que si bien hay una idea generalizada o algo que está en el imaginario común, esto de que una persona en su lengua materna debería ser capaz de hablar, de poder leer o escribir. En el caso del guaraní, el proceso de alfabetización es relativamente nuevo, bastante nuevo. Todavía se vienen probando un montón de cosas. Como decía Dani, está desde 1991, está la ley desde el 92 que empezaron a llevar a cabo el proceso de alfabetización. También en Corrientes, es lengua oficial desde el 2004. También están en un proceso de alfabetización. Ellos más que nada encaran, tengo entendido que determinadas zonas donde hay más presencia de guaraní, determinadas localidades donde tienen más presencia de guaraní, ahí es donde más encaran la alfabetización. Pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer. Bueno, si nombré estos dos lugares es también porque bueno, el país y la provincia son lugares que tomaron la iniciativa de reconocer una lengua ancestral como oficial y están llevando a cabo políticas lingüísticas de acompañamiento al proceso de visibilización y alfabetización. Destaco esto porque es algo que por ahí podría empezar a replicarse en otros lugares. Y bueno, con lo que expuse recién, lo que traté de hacer es que entendieran un poco o mostrarles un poco todo lo que está detrás de poder traducir. Por eso probablemente no haya tanto material educativo, porque bueno, la diversidad lingüística es muy grande. Como Vero también hablaba, Verónica, de qué pasa también cuando estamos con comunidades indígenas. Ahí también es otro guaraní, es otro tipo de guaraní. Y bueno, y a mí por lo general lo que me ocurre es que recibo un encargo de traducción, no sé, algo de alguna organización internacional que dice traducir al guaraní, y siempre está esta cuestión de, bueno, ¿a quién le estoy traduciendo? ¿A quién va? Esto va a una comunidad indígena, va a provincia de Buenos Aires, va a Paraguay, va a Corrientes, va a Formosa, va a Bolivia, va a Salta. Por ahí esto hace falta visibilizar un poco más este tema de diversidad que tenemos. Y bueno, hasta acá, bueno, la intención, como ven, fue la de ilustrarles un poco, o sea, a grosso modo, algunas cuestiones que entran en juego al momento de la traducción. Perdón. Y ahí está. Bueno, lo que quería era ilustrarles un poco, a grosso modo, todas estas cuestiones de la traducción. Intentar darles un poco las explicaciones o los motivos por los cuales hay poca literatura disponible. Y bueno, y más allá de esto, quiero dejar como reflexión final que no perdamos la noción de lo que mencioné a un comienzo, y es que hay que considerar, o no hay que perder de vista, que para poder aprender, el niño, la niña, primero debería poder entender a su maestra, a su maestro, o a lo que está escrito en el libro. Porque entender es la primera condición de aprendizaje, y la lengua no debería jamás ser una barrera, sino realmente ser un puente. O sea, si vamos a hablar de inclusión, respetarnos en nuestras diversidades lingüísticas, a eso también llamamos inclusión. Gracias. Huille. Muchas gracias, Liliana.
Muchas gracias. Gracias. Bien, tenemos como muy pocos minutos para seguir intercambiando. Quisiera detenerme en algunas ideas antes de resumir un poco lo que está en el chat. Yo no sé si a todos les quedaron estas ideas, ¿no? Pero escuchándolos veo como la gran dificultad que tenemos los docentes que no somos guaraní hablantes, sino que tenemos por allí alguna noción de la lengua y muchas ganas de respetar, no solamente de respetar, sino de, como decía Daniel, que el guaraní nade, ¿no? que pueda también explayarse en nuestras aulas, en nuestras comunidades educativas. Digamos, creo que ahora entiendo un poco más, a partir de la exposición de ustedes tres, acerca de la complejidad que tiene el guaraní, porque no es el guaraní, sino que son los guaraníes, ¿sí? La complejidad de cómo enfrentar una lengua que está o poner a dialogar o algo así, una lengua que está estandarizada, como es el castellano rioplatense y otros castellanos, cómo poner en diálogo con estas variedades, estas distintas lenguas guaraníticas, ¿no? En principio me parece que es esto, es entender que existe una complejidad muy grande al considerar otra lengua, con toda la riqueza lingüística que eso implica. Un reconocimiento de que es una lengua, y como toda lengua es un diasistema, ¿no? Un sistema dentro de otros, varios sistemas dentro de un sistema. Eso en primer lugar. Luego, esto que señalaba un compañero, creo que era Daniel, de que en realidad tendríamos que plantearnos la valoración de la oralidad y la escritura, del habla y de la escritura, digamos. Esto no es solo para el guaraní, sino también para nuestras múltiples variedades situacionales, ¿verdad? ¿Qué lugar le damos a la escuela o cómo podemos evitar las tensiones de esta lengua escrita estandarizada frente a las hablas que son portadoras de identidades, de cultura, de sentires, ¿sí? Este doble trabajo que tenemos como docentes de respetar, de hacer crecer, de ayudar a mantener las identidades y enriquecerlas, y al mismo tiempo incorporarlos a esta otra lengua estandarizada. Creo que la tarea es sumamente compleja, y en ese sentido este conversatorio lo que quiere es colaborar un poco a saldar o a empezar a hablar de estos problemas que tenemos como docentes, de enfrentarnos a una lengua indígena y otra lengua, de gran uso popular. Y esto me parece que es fundamental, el reconocimiento de gran uso popular de guaraní, y situarnos en la formación docente. Este espacio intenta también de alguna manera colaborar con la formación docente a través de estas conversaciones, ¿no? No solamente faltan materiales, sino que falta formación docente. A nosotros, a mí, nos falta conocer no solamente en el caso de guaraní, sino otras lenguas, y además comprender lo que significa el contacto lingüístico y lo que significa el derecho a ser alfabetizado en la primera lengua, ¿no? En la lengua originaria. Bueno, a mí me quedan como un montón de preguntas que seguramente serán motivo de conversaciones y de otros eventos que podamos compartir. Voy leyendo algunas, nos quedan unos
5 minutitos, entonces voy a ir leyendo las intervenciones en el foro. Decía una compañera que en la educación intercultural bilingüe se suelen realizar materiales contextualizados que siempre están en constante revisión, ¿no? Esto referido a los materiales que nos compartía Verónica. Bien, por otra parte, nos comentaba otro compañero que, una compañera, Francisca, que nos decía que era guaraní hablante, ¿sí? Y que el castellano lo aprendió en la escuela, pero que solamente sabía hablar guaraní, digamos, esta cuestión tan extendida y que recién está aprendiendo ahora la escritura, ¿no? Y que se sentía muy identificada con la posición que asumía los Mbudá guaraní. Por otra parte, Alejandro nos decía que, comentaba cuánta diferencia en la grafía y en la fonética, y señalando que es profe de letras, pero que no escribe guaraní, aunque lo hable, pero está entendiendo a partir de este conversatorio que las diferencias son grandes, ¿sí? Después hay una pregunta de Patricia para Verónica, que pregunta, ¿dónde hay comunidades Mbudá en Argentina? No sé, Vero, si podés contestar. En Misiones principalmente están las comunidades Mbudá guaraní de Argentina, porque el resto de las comunidades guaraníes en Argentina, que son las que están en Salta y en Jujuy, no son Mbudá, son Abá. Entonces, en toda la provincia de Misiones se extienden estas 120 comunidades Mbudá, solo en Misiones. Bien, muchas gracias, Verónica. No, de nada. El resto, perdón, también en Paraguay y en Brasil, ¿no? Por supuesto, pero hablando de Argentina, solo en Misiones. Bien. Tenemos un comentario de Marcela, que nos dice que, bueno, es maestra rural, había otra maestra rural también por aquí, que nos dicen, bueno, que en las escuelas rurales tienen mucha diversidad lingüística, ¿sí? Por esta cuestión de la migración interna por las cosechas. Así que es todo un problema a abordar o a interiorizarse. Bien, no tenemos más comentarios, tenemos 2 minutitos antes de cerrar. No sé si alguien quiere tomar el micrófono, abrir el micrófono y consultar algo. Y si no es así, vamos a pedirles acá a nuestros conversadores que hagan un cierre de 1 minuto cada uno. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Algún comentario? Perdón, ahí les compartí un link que es del Ministerio de Corrientes, el Ministerio de Educación de Corrientes, que ellos tienen materiales, o sea, libros para docentes y para alumnos de actividades, que ellos en el proceso de alfabetización están subiendo cada tanto material. Ahí les compartí, cualquier cosa igual pueden mandarnos un mail a cualquiera de nosotros y podemos ayudarlos a conseguir un poco más de libros o cosas. Bien, muchas gracias, Iliana. Andrea creo que quería tomar la palabra. Tenemos 1 minutito. Dale, Andrea. No te estamos escuchando. No sé si estás, no estás muteada, pero no se te escucha. Bueno, mientras Andrea resuelve el problema del audio, si alguien más quiere tomar... A ver, Andrea, habla ahora, a ver si... No se escucha. Bueno, podés escribir si querés al costado, aprovechamos estos minutitos. Mientras despedimos a Verónica, a Iliana y a Daniel que nos realicen un cierre, algo que les haya quedado en el tintero con ganas de subrayar. ¿Tienen la palabra? Bueno, arranco yo, entonces vamos en este orden. Bueno, nada, agradecer, sí, algo por ahí que quedó en el tintero, y con respecto al comentario que hicieron, sí,
Sí, seguro que hay se nota que hay mucha corrección y que está muy bien hecho el trabajo, y de hecho lo que no dije, que pensé que lo tenía escrito, es cómo se nota, lo dije de alguna manera, que los niños y los adolescentes manejan la escritura del guaraní y el castellano, ¿no? Eso quiere decir que, digamos, la educación intercultural bilingüe da sus frutos, ¿no? A diferencia de los que no tuvieron la posibilidad de tener una educación intercultural bilingüe, que son los más grandes. O sea, se nota muchísimo eso. Así que bueno, eso es lo que por ahí no había dicho en mi exposición. Y bueno, simplemente agradecer por esta oportunidad, y que evidentemente hay mucha gente que le interesa el tema del guaraní, de la alfabetización y todo lo que tenga que ver con el guaraní. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá que pronto podamos tener un encuentro similar. Gracias a todos. Gracias, Verónica. Ahí Andrea pudo escribir. Señalaba que hizo un curso en Abuelas de Plaza de Mayo sobre pueblos originarios, y ahí descubrió que en el oeste de la provincia de Buenos Aires, lugar donde ella vive, existían varias comunidades indígenas que entiendo hasta entonces desconocía, ¿verdad? Bien, Iliana, tu cierre. Gracias, Andrea. Más que nada, bueno, agradecerles la oportunidad. Esto también es un poco de visibilización y bueno, ver que siempre, cada vez que surgen este tipo de charlas, de exposiciones, nos encontramos con un montón de docentes que están ahí buscando una ayuda, o sea, algo para poder ayudarlos con todo esto. Y bueno, estamos disponibles, creo que todos estamos disponibles acá para cualquier duda que les pueda surgir. Nos pueden escribir y vamos a ayudarlos a buscar el material pedagógico, didáctico que necesiten. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por escucharnos. Muchas gracias, Iliana. Daniel, tu cierre. Sí, voy a hacer un cierre bastante trucho, porque no quedaron muchísimas cosas. Contento de este intercambio, nos hubiera gustado poder, ahora el nombre de los tres, ¿no? Ya se apoderaba de él, pero creo que poder también escucharnos un poco más, nos quedamos cortos de tiempo. Poder también, pero bueno, ahí de distintos lugares del país que fueron siguiendo esta conversación, y la importancia, ¿no?, de esta búsqueda de poder estar en este camino, ¿no?, de poder buscar, poder seguir en contacto. Ya tienen nuestros nombres y para poder seguir en algún momento hacer algo más. Y sí, un montón de cuestiones pensaba, ¿no?, como un cierre, pero digo, yo hablo mucho, por eso me tuve que guionar un poco, porque y me voy por las ramas y pierdo tiempo. Pero básicamente esto, ¿no?, creo que una de las, por muchos motivos, ¿no?, es importante la escritura y la alfabetización, pero justamente la cuestión del estatus y la cuestión de los registros y de ir armando, ¿no?, una historización, y esto de la transmisión cultural, como también comentaba, no sé quién ya que dijo eso, pero habían hablado de la transmisión, ¿no? Y cómo eso va, y hoy también con internet y con las bibliotecas, con acceso abierto, con un montón de cuestiones así, permite cosas que en otro momento solamente la biblioteca papel tenía esas limitaciones, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido es una gran herramienta que se puede potenciar, con todas las dificultades que ya enumeramos y muchas otras más que no dijimos también, ¿no? Pero no solamente por el papel en sí, por la escritura en sí, sino por todo el universo simbólico y el trasfondo de lo que está detrás, que nos permite hacer llegar a otros lugares y poder en definitiva, transmitir, perpetuar la lengua, seguir este dinamismo, que la oralidad es súper importante también, pero en las culturas en las que vivimos, ¿no?, la letra impresa tiene también un peso que hace que permanezcan, que trasciendan, y ojalá podamos apoyar y fortalecer esos procesos. Bien, bueno, muchas gracias, Verónica, Iliana y Daniel. Muchas gracias a todas, todos, todes quienes participaron.
próximamente este conversatorio estará subido a el sitio que tiene la UNIPE en YouTube. Los invitamos también, les invitamos a participar en los otros conversatorios del área lengua y didáctica de la lengua y la literatura, alfabetización y didáctica de la lengua y la literatura, que se va a realizar esta semana, y otros conversatorios también muy interesantes que hay. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo.